Si has estado en el sector de los negocios online en los últimos años, sabrás que cada cierto tiempo aparece un nuevo tipo de negocio que promete grandes ingresos con muy poco esfuerzo. Nichos, programas de afiliados, FBA, dropshipping, modelos que funcionan bien para muchos y que otros explotan simplemente vendiendo formación sobre cómo montarlos. ¿Cuántas formaciones cambiavidas habéis visto promocionadas sobre dropshipping? Cientos. Pues prepararos porque llega una nueva ola. La ola de las comunidades online de pago. En el vídeo de hoy voy a resumiros uno de los contenidos más interesantes que se han publicado sobre comunidades online. Se trata de una conversación en el podcast Deep Dive de Ali Abdaal, donde entrevistan al experto en comunidades y creador de contenido Jay Close. Es una entrevista brutal y yo os traigo los principales aprendizajes que deja esa conversación. Grandes influencers y empresas de tecnología de Estados Unidos están llevando las comunidades online a la primera línea de conversación. Detrás de este boom hay ciertos intereses, pero antes de valorar vamos a entender un poco mejor qué son este tipo de proyectos. El modelo de las comunidades online se explica bastante rápido y los beneficios la verdad que son muy vistosos, aparentemente fáciles de conseguir. Se trata de una comunidad de usuarios que se juntan en torno a una persona o un experto en una temática, y en la cual se va a crear sinergias y se van a compartir información relevante sobre ese nicho en el cual se encuentran. Normalmente estas comunidades incluyen contenido de valor periódico que se está generando por el experto que lo gestiona y también suelen incluir sesiones en directo para sus miembros con masterclasses o eventos similares. Todo esto obviamente tiene un coste de suscripción que pagan las personas que quieren formar parte de este círculo y que les permite asistir a esos eventos en directo o consumir los contenidos de la comunidad, además de poder participar e interactuar con el resto de miembros. Se vende como un modelo escalable porque da la sensación de que puedes crecer en miembros prácticamente con el mismo esfuerzo, pero bueno, ya sabemos que todo esto siempre tiene un poquito de trampa, ya que aunque la generación de contenido y los eventos son independientes del número de miembros, todas esas otras tareas de soporte y gestión son bastante expansivas. Tenemos este tema un poco más aterrizado. Entonces, ¿son las comunidades online el nuevo dropshipping? Enseguida lo vamos a ver. Para ello, lo que he hecho ha sido desgranar los puntos más importantes de esta entrevista que os he mencionado y posteriormente podremos analizar este tipo de negocio. Vas a poder encontrar algunos consejos ultra valiosos si tienes en mente crear un proyecto de este tipo y también te hará replantear si esto es algo para ti o no. Comencemos entonces con una reflexión sobre lo que viene. Se están comenzando a promocionar mucho este tipo de proyectos. Al final, las comunidades online no dejan de ser membresías de pago donde las interacciones entre los miembros son algo mucho más relevante. Para poder hacer estas interacciones han surgido nuevas herramientas, software que permite hacer la mayoría de las actividades que son necesarias en una comunidad online, ¿no? Quizá os suene el software Skool, estamos viendo muchísima publicidad y muchísimo ruido alrededor del mismo. Haremos un vídeo si os interesa sobre esta herramienta más adelante, solo tenéis que pedirlo en los comentarios. Entonces, antes de comenzar, hablemos de lo que va a ocurrir, explosión y decepción. En la entrevista, Jay anticipa una avalancha de comunidades con muy baja calidad que seguramente haga que este modelo de negocio se contraiga de forma muy rápida. Hay muchas herramientas, como os he comentado, que están haciendo mucho esfuerzo de marketing para que las utilices, ¿no? Para que utilices su plataforma y ganes dinero gestionando una comunidad. Por encima de si realmente es necesaria esa comunidad, si vas a poder aportar la calidad necesaria, este tipo de datos que parece que son una tontería. Te venden lo que son los picos y las palas del siglo XXI para que vayas a buscar oro digital. Entonces, si queremos montar una comunidad online, en la entrevista nos plantean dos preguntas clave. La primera, ¿qué cosas queremos que no ocurran en nuestra comunidad? Y es una interesante reflexión. ¿Qué es lo que no puede ocurrir cuando creemos este tipo de proyecto? Del tipo, no puede incurrir en problemas de sobrecostes, o no puede aumentar demasiado la carga de trabajo en mi día a día, o no puede requerirme una monitorización constante. Todo esto va a condicionar el tipo de comunidad que vas a crear, influyendo en el número de miembros, el precio, la inversión tecnológica, incluso el tipo de software, etc. La segunda de las dos preguntas es ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que sí tiene que ocurrir, ¿no? Similar al punto previo, pero cambiando un poquito el ángulo. ¿Qué es lo que queremos que ocurra?
pues cuál es el número de miembros mínimo que necesitaremos, qué tipo de interacciones serán necesarias entre esos usuarios, cuánto es el número mínimo que tiene que haber de asistentes en nuestros webinarios o en estos directos. Serán KPIs que nos van a marcar el buen funcionamiento de esta comunidad y también las líneas de trabajo principales. 2 preguntas que tendremos que hacernos justo antes de empezar para saber a qué nos estamos enfrentando. En la entrevista, Clay menciona una estrategia que llama apertura privada, lanzamiento público. Es una estrategia para comenzar a escalar tu comunidad. Esta estrategia consiste en promocionar internamente a gente que ya te sigue la posibilidad de conocer algo interesante, algo potente en lo que estás trabajando. Ya te puedes imaginar. Simplemente es crear una pequeña lista de interesados, gente que ya te conoce, donde juntas, pues ese pequeño grupo de interesados en tu proyecto de comunidad y comienzas a crear el proyecto en torno a ellos para recabar sus impresiones, sus valoraciones, mejorar el proyecto, mejorar esa comunidad, y esto te va a servir posteriormente para hacer la segunda parte, el lanzamiento público con todas esas experiencias. Aquí Jay nos dice que el número límite de miembros en estas comunidades es un factor muy importante. La cantidad de videollamadas que puedas tener uno a uno o videollamadas en grupos reducidos será lo que realmente permita transmitir esa sensación de que conoces a las personas que pertenecen a tu comunidad y vivir esa experiencia de comunidad real. Por eso la apertura privada debe ser siempre con grupos muy reducidos, que puedas atender prácticamente uno a uno. Su recomendación es que sean grupos de entre 5 o 10 para ser óptimo. Más puntos clave mencionados en la entrevista, uno de los que a mí más me ha marcado es el onboarding. Los primeros pasos dentro de una comunidad son vitales para el usuario y sobre todo para su retención. Ponte en el papel de un miembro que has convencido para entrar en tu comunidad. Ahora lo que quiere es empaparse, es arrancar, es meterse de lleno, ¿no? Tienes que intentar que su experiencia en estos primeros pasos sea algo inolvidable y que le deje un recuerdo increíble durante los siguientes meses. Para ello, invita a la gente a introducirse con el resto de miembros. ¿Quién eres? ¿Qué te motiva? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus retos y problemas? Además de generar una experiencia inicial, es importante que guiemos a los nuevos miembros en las acciones que queremos que hagan, como presentarse, participar con el resto. Esto es fundamental y es vital para que crezca el grupo. Pero ojo, si no vas a poder dar una buena experiencia cuando la gente participa, tampoco es positivo que lo fomentes. No hay nada que genere más rechazo que hablar en un chat que no contesta nadie. Otra de las claves es evitar los bloqueos, sobre todo al inicio. No puedes tener miembros que piensen, vale, ¿y ahora qué hago? Siempre tiene que haber una alternativa o algo en el horizonte para que pueda invertir su tiempo. Y mucho cuidado, es una advertencia con la gamificación, porque puede ser un sustituto un poquito traicionero de la participación. La gamificación puede generar cierta competencia entre los miembros y eso ya nos implica un juego de suma cero, ¿no? Porque para que unos ganen, otros tienen que perder. Mientras que lo que es la participación pura y el aporte es un juego de win-win. Además, forzar a los miembros a crear respuestas para ganar puntos o sistemas de gamificación similares puede generar un trabajo extra innecesario que no reporte nada realmente positivo ni a la comunidad ni a los miembros. Hemos visto un poco los consejos de cómo arrancar y cómo encontrar acomodo en esos primeros pasos de nuestros miembros. Vamos a hablar ahora de esos consejos que van más alrededor de la captación y la retención. Para atraer nuevos miembros vas a tener que vender transformación, mientras que para mantenerlos vas a tener que trabajar las conexiones entre ellos y el sentimiento de identidad y pertenencia como herramienta de retención. Los miembros de una comunidad están pagando por pertenecer a ella. Convencerles para que entren a formar parte de nuestro proyecto va a ser un reto y en la entrevista lo que nos aconsejan es prestar especial atención a la transformación que van a tener los miembros por pertenecer a nuestro círculo. Pero cuidado con pasarnos de frenada en esa venta de transformación porque nos metemos en la trampa de prometer en exceso. En muchas ocasiones las páginas de venta detallan demasiado las promesas que ofrecen en estas comunidades cuando en realidad no haría falta. Esto genera cierta rigidez, cierto compromiso en lo que serían los entregables e impide que tú puedas iterar y puedas modificar cosas para mejorar el funcionamiento de la comunidad. Por ejemplo, puedes comprometerte en entregas semanales o puedes comprometerte en directos cada 15 días. Y luego resulta que si te comprometes a ese tipo de timings no llegas con un contenido que realmente sea
el oportuno y esté bien trabajado. ¿Cómo hacemos entonces para poder convencer de esa transformación en el proceso de venta a los usuarios desde nuestra landing de captación? Pues bueno, para hacer esto necesitaremos testimonios. Son fundamentales a la hora de convencer a los posibles nuevos miembros de que lo que hay dentro es algo valioso y real. Pero, ¿qué ocurre cuando van pasando los meses? ¿Merece la pena mantenerse pagando la suscripción? Pues este es el reto que nos instan a trabajar mediante la dinamización y la construcción de una comunidad donde los miembros realmente interactúen y se genere valor sobre esta relación. Último bloque de consejos que extraemos de esta entrevista: peligros y cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la trampa de los ingresos recurrentes. Para tener ingresos recurrentes vas a tener que aportar valor de forma recurrente. Esta es la norma. Hay que pensar cuál es el mecanismo que aporta valor a esta gente de forma constante. Y este es el giro que no te contarán los que te vendan formación sobre cómo ganar $10.000 al mes con una comunidad online. Para retener audiencia vas a tener que alimentar en muchos aspectos esta comunidad. Y créeme que ChatGPT no va a ser de gran ayuda. Y vamos con uno de los consejos más interesantes de la entrevista. Habrá muchos miembros que van a entrar y no se van a implicar ni se comprometerán tanto con la comunidad como prometieron, por lo que se darán de baja nada más consumir los contenidos que estén disponibles. Si creas una oportunidad de abandonar, la gente la va a tomar. Si alguien no tiene la voluntad de invertir y tomar 5 o 6 meses de trabajo para ver resultados en la comunidad, no debería ser interesante como miembro. Por eso, uno de los puntos clave y la reflexión importante en esa entrevista es lanzar suscripciones en tramos largos, como mínimo de 6 meses o 1 año. Esto nos va a permitir crear un entorno mucho más propicio para lo que estás gestionando y evita el famoso churn. Hasta aquí el listado de puntos clave sobre comunidades online. Después de ver todos los pros y contras que tienen este tipo de proyectos, mi recomendación es que si tienes ganas de intentarlo y cuentas con un buen nicho donde juntar miembros, dale caña. Si simplemente te lo estás pensando, intenta contactar con alguna persona que esté detrás de un proyecto de este tipo y pregúntale todo lo que puedas para realmente saber si es o no algo en lo que invertir tu tiempo y conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues si quieres saberlo, te recomiendo que te suscribas a mi lista de correo. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Un saludo. Chao.